me fijo acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces... Ahí está. Ay, te quiero. Tomás, date que se ¿qué?
Dale, ey. No me giró un mate acá. Todo bien. Primero Asturiano. Ahí. Hay que decirlo igual cuando meten una falta, hay que decir primera falta de Jorge Lloris. Digo cuando meten una falta, porque si no, cuando ponen la falta tendría que haber dicho falta de la próxima la digo. Amigo, sí, se va a marcar la falta. Ahí siempre cuando va con ya que nada le tengo al Primera falta de Asturiano.
igual. Ah, mirá. Mirá, mirá. No funga la falta. La tiene ahí con papeles. ¿Qué? ¿Segunda de ellos? Las tiene anotadas con papel. ¿Segunda de ellos? Segunda falta de ellos. Segunda falta de ellos. Sí, mirá, tiene ahí, amigo. Mirá el papel de la mina. Segunda falta de Jorge Newbery. Es en YouTube, ¿eh? ¿Qué? Sí, sí, sí. No, no, no. Acá está todo perfecto. No, tranquilo, tranquilo. Dame un mate. Jorge Newbery no tenía un chabón que era gordo, pelado, con barba.
pensando en un pebete económico ese, boludo. Dale adelante. Qué rápido que tú. Hermoso. Parecía hasta la tuya, ¿verdad? La única balanza que tenía era la cocina. No, está la foto y todo. Ay. ¿Viste todos los pases que tiran los 8, boludo? Son ahí al borde que se vayan. Sebastián. Ah, Sebastián. Sí, no, acá. Y bueno, los gajos del oficio. Atención. Lo único que podemos hacer ahí nosotros es peinarla, amigo.
Fue falta eso, ¿no? Tercera ellos. Tercera falta de Jorge Newbery. El árbitro se no. Gol de Jorge Newbery.
par de partidos. Cuarta falta de Jorge Newbery. ¿Dónde está la cuarta, boludo? Acá. 5ª falta de Jorge Newbery. Tres minutos para que termine la primera parte de este partido. Minuto de parte de Jorge Newbery.
Asturiano. Segunda. O sea, para ellos, pero... Ahí, de segunda. Mira, es la que te... Segunda falta de Asturiano. Chau, gato. ¿Sí cuánto queda? Ah, queda 15 segundos. Ya le dije, ya le dije. ¿Quién número fue el gol? Gol del 3 de Jorge Newbery. ¡Vamos, Turiano! Tercera falta de Asturiano. Segunda falta de Asturiano. Final del primer tiempo. Wait a minute. Are you ready?
Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Wait a minute. Are you ready? Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance.
Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Wait a minute. Are you ready? Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance.
I just set a pace. Feel like I've been. Ah, no pusiste el 2-0, tarado. Menos mal porque si no, sigamos hasta... Ojalá 1-0. Ay, ¿verdad? Ahí es. No, lo que está abierto es el bar. Ay, que tengo que estudiar. Ah, no se ve mucho. Se ve bien. Ari, fíjate. Si se ve, boludo. ¡Que no pique más, dale!
tanto de eso. ese burro, olor a culo. Estamos... me tengo que hacer cargo de eso, pero no me animo. ¿Qué opinas, Chapa? ¿Sí?
llevá.